Entonces, en primer lugar, bueno, les mandé un correo electrónico por la tarde con sus informes. Antes de resolver cualquier duda, cualquier consulta, quiero dar unas líneas generales, ¿ok? Para todos los demás, vayan encendiendo su cámara, solo hay 2, 4, 6 cámaras encendidas. Y hay 19, incluyéndome, dentro de la sesión. Bueno, preparándose, yo sé que a lo mejor no quisieran, que a lo mejor están arropados, están embrujados con cobija encima, ya sacaron la cobija del tigre, o del león, o del felino, por ahí, que todos tenemos. Sí, eso le iba a decir, todos tenemos una cobija del tigre. Yo no tengo, la mía no tiene ningún animal, pero sí tiene varias figuras geométricas. Así que, bueno, entonces, y algunos lineamientos generales que les quiero comentar antes de que avancemos. En primer lugar, el correo electrónico les puse 2 archivos. Un archivo en WinRAR o en cualquier aplicación que usted utilice para descomprimir documentos. Ahí estaba su informe. Dentro de la carpeta de la persona que le revisó a usted, que usted ya sabe quién la revisó, puede revisar su informe. Ahí está el puntaje total en la parte final y todas las observaciones que se hacen. Importante, deben de corregir. Vean, yo no le voy a obligar a que usted corrija, pero si no hace la corrección, va a volver a perder puntos y en cada informe esos errores se vuelven más costosos. Entonces, vaya corrigiendo esto desde el punto 1. ¿Ok? En segundo lugar, también va su coevaluación. Dentro del puntaje de coevaluación habían 3 puntos importantes. Era la revisión a nivel de interlineado, ortografía, etcétera, etcétera. Había otro punto a nivel de anamnesis y el tercer punto era a nivel de análisis de resultados. Esos eran los 3 puntos, 2 puntos divididos entre 3, como a 0.66 cada uno. Pero muchas personas no hicieron ningún tipo de comentario. Por ejemplo, el informe que les tocaba revisar tenía los resultados malos. No sé, hubo un par de personas ahí que se perdieron, no sé qué pasó, que de repente el puntaje era 36 y ellos de repente hicieron el cálculo con 50. Entonces, claro, salían unas discrepancias de -5, de -7, de -3 o de +2, de más 6. Yo decía, qué raro, por ahí eso no ocurre. Y claro, entonces en ese punto es que me di cuenta de que hicieron el análisis mal. Y la persona que revisó ese informe no hizo ningún comentario. Entonces, a usted se le está puntuando, se le está dando un puntaje por hacer esa revisión. Si solo se dedica a subir notas de una vez, no va a recibir ese puntaje. Y ahorita para Raven era muy sencillo, para MPI se va a volver más exigente. Entonces, comprométase en hacer comentarios de calidad, comprométase en hacer comentarios que abonen al informe de su compañero y no que solo le endulce el ojo por un segundo porque le da 2.5, 2.6 de 3 y de repente cuando ven el puntaje mío tiene 1 porque no cumplió con los estándares establecidos, pero como el compañero le dio todos los puntos, solo por salir del paso, entonces ahí hay una alta discrepancia. Recuerden que la nota que prevalece es la nota que yo les coloco. Entonces deben de prestar mucha atención y tratar que no se desvíe tanto de esa puntuación. Incluso para MPI hay un puntaje contemplado para eso, que no se desvíe más allá de, creo que son 2 o 3 puntos hacia arriba o 2 o 3 puntos hacia abajo. Porque no sirve de nada que usted le ponga el 100% al informe, porque no se va a ver beneficiado usted y tampoco el compañero. Entonces, dedique tiempo para revisarlo, por eso invertí también tanto tiempo en poder explicarles cuáles son los puntos muy importantes, dónde poner énfasis, cómo calificar. Abajo hay guías de observación de cómo calificar, cómo ponerle puntaje. Y hay gente que sencillamente
a veces antecedentes de 2 líneas o de 3 líneas y le ponían el punto entero. Entonces deben de tener mucho cuidado. Esa es de manera general la recomendación a nivel de la coevaluación. Tienen que comprometerse y tienen que hacer su mejor trabajo. Hubo muchas coevaluaciones buenísimas, muy buenas, en los cuales los comentarios eran acertados. En muchos de los casos también dedicaron a corregir algunas palabras, porque ese es otro tema también, que hubo muchos errores ortográficos, muchísimos, principalmente de acentuación y otros temas, otras palabras por ahí que ya se las voy a comentar. Porque vean, no es lo mismo decir el papá y la mamá que el papá y la mamá. No es lo mismo. ¿Sí o no? No, no es lo mismo. Entonces deben de tener mucho cuidado porque un acento cambia el sentido completo de una oración. Por ejemplo, algunas otras personas también hacían procesos de redacción como y salió embarazada de él. Cuando usted me dice salió embarazada de él, quiere decir de que él es el padre. No que estamos hablando del embarazo, de la concepción de él. ¿Verdad? Que hubo por ahí una relación en su esposa, porque dice, y la mamá quedó embarazada de él. Entonces, deben de tener mucho cuidado con la redacción. Más cuando nosotros tenemos un documento escrito que vamos a entregar. Se debe tener mucho cuidado con la redacción. Lo cual me lleva al siguiente punto. Muchos cumplieron con antecedentes muy buenos. Yo creo que la mitad, porque fueron como 25 informes los que revisé. Es decir, como 10 o 12 tuvieron muy buenos antecedentes, con lógica, lograban la secuencia de lo que habíamos hablado, tocaron puntos importantes, no dejaron información así en el aire, sino que todo tenía una lógica estructural. La otra mitad, había anamnesis larguísimas que no transmitían nada y parecía más bien como una conversación, así, y no un informe técnico. Y otras que tenían párrafos de 5 líneas. Y esos eran todos los antecedentes. Entonces, esas personas en los cuales les coloqué los comentarios de que era demasiado corto o muy poco profunda la información que estaba brindando, esas personas tienen que poner mucho más empeño porque obviamente su nota en la parte de antecedentes es la que sufrió más. Los antecedentes valían el 33% del informe, valía 1 de 3 puntos y no le prestaron tanta atención. Y ya tienen esa rúbrica. Yo no me inventé esa rúbrica. Yo creo que me lo voy a reventar aquí, que todos escribieron mal. No, usted ya desde el día 1 sabía cómo iba a calificar, ya sabían las reglas del juego. Entonces tienen que hacer la corrección. Y para MMPI se vuelven más costosos los antecedentes también. Entonces dediquen tiempo. Yo no voy a volver a tocar el punto de los antecedentes, porque eso ya lo vimos en una clase. Dedicamos un día entero, les pasé una presentación, dedicamos 2 horas completitas a ver. Pues si usted todavía tiene dudas, vaya a la clase. No recuerdo qué día fue. Creo que fue como la 3ª clase o 4ª clase de la unidad 1. Entonces, para eso también subo los videos. Si tengo dudas de algo, puedo ir a verlo. ¿Estamos? Entonces, tengan ese esfuerzo de empezar a trabajar y empezar a corregir los antecedentes. Ahorita les voy a compartir pantalla por un segundo porque les quiero explicar algo que noté. Creo que todos recuerdan de método 1 esta curva. Algunos les trajo buenos recuerdos, algunos no tan buenos.
Entonces, ustedes recuerdan la media, aquí teníamos los otros dos cuartiles. Y por acá, 25, 50 y 75. ¿Ok? Entonces, si un individuo, por ejemplo, está en un percentil 75, eso quiere decir de que él ya cubrió todo esto, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, si está en un percentil 75, para completar el 100, lo que le hacen falta son 25 puntos. Eso quiere decir de que cuando vemos el análisis a nivel de percentil, si el individuo saca 75, hay 25 personas que se encuentran por encima de esa media. Pero muchos me pusieron percentil 75 y quiere decir que 50 personas sacan mayores notas. No sé si fue porque copiaron y pegaron y no corrigieron o porque no lo comprendieron esta parte. Entonces, me inclino más por la parte 1, que copiaron y pegaron y no corrigieron. Es lo que suele pasar más frecuente. Pero en caso de que ustedes no entiendan cómo funciona el tema de percentiles, cuando alcanzamos un nivel, quiere decir que el restante para 100, esa es la cantidad de individuos que nosotros tenemos por encima de la nota del evaluado. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Ok. Creo que con eso cubrimos como las líneas generales del informe de Rey. En un momento, yo creo que entre hoy y mañana voy a estar trabajando ya para subir las notas que ustedes ya tienen, para empezar a subirlas. Ya lo que les estoy debiendo ahorita es el examen teórico de MPI, que ya lo vamos a revisar. Y tenemos para el día... Listo. Lo habíamos corrido para el día jueves, el informe, ¿no? Sí. Jueves 6 p.m. Jueves 1 de julio a las 6 p.m. para poder enviar toda esa información a donde tenga que llegar. Entonces, vayan a hacer las correcciones. Hay muchas personas que tienen mucho trabajo, hay otras que no tienen tanto, pero todos, absolutamente todos, se les hizo un comentario de sus compañeros o mío, cualquiera de los dos. Porque hubo muchos compañeros que hicieron un excelente trabajo al realizar la coevaluación. Y eso es lo que yo espero de todos. Porque la idea es también que ustedes aprendan no solo haciendo el informe, sino también corrigiendo un informe. Pero para eso deben de tener claridad en qué están corrigiendo. Por eso la rúbrica es bien específica. Me encontré también que hubo unas personas que pegaron el puntaje de coevaluación y no el puntaje de evaluación. Entonces le ponían 2 de 2 a la persona cuando no era eso lo que estábamos evaluando. Me dice de que andaban, no tengo ni la menor idea dónde. Porque si pegaron esa información cuando, y ¿saben qué lo peor de todo? En la parte baja dice, este formato va a ser lleno por el profesor. ¡Pum! Lo fueron a pegar en el informe. Entonces, no sé en qué parte se perdió. Entonces, deben de tener mucho cuidado, trabajen con conciencia, trabajen con tiempo también. Por eso trato de darles la retroalimentación cada vez que puedo y que ustedes puedan ir haciendo estas correcciones. ¿Dudas? Eduardo. Sí, como por ejemplo, bueno, en el informe me pasó un caso particular, ¿verdad? Bueno, creo que a varios le pudo haber pasado, pero como por ejemplo, usted mencionaba de que no hay que dejar esos grandes espacios entre un apartado y otro, ¿verdad? Pero como por ejemplo, yo traté de evitar esto y resulta de que a mí mi tabla se partió, la tabla de resumen se partió en dos. Entonces yo recibí un comentario por ello de que no debía de
de retirar, ¿verdad? Que el apartado siempre debía estar junto. Entonces, en ese caso que pueda suceder en el MMPI, licenciado, ¿será válido o será siempre, contará como error? No, es que, o sea, no es que le quita puntos eso. No es que eso es algo, un error garrafal. Sin embargo, cuando lo vemos a nivel de, o sea, de visual, o sea, como tal, es notorio, es feo que usted, por ejemplo, imagínense que yo tengo el informe impreso y estoy viendo el cuadro aquí y de ahí veo para acá y de ahí digo, ay, ¿cuánto era? Y tengo que volver acá y, ¿sí? Eso es lo que queremos evitar. Entonces, es un tema más de estilo que de otra cosa. Hay dos puntos importantes. Puede jugar, por eso yo a ustedes no les pongo interlineado, tiene que ser el interlineado tal y tamaño de letra tal y tipo de letra tal. Entonces usted puede jugar con eso, puede jugar con las letras, puede jugar con los tamaños, que conste, no quiere decir de que va a poner 12 en la primera página, 14 en la siguiente y de ahí en la siguiente 11. No, vamos a mantener un mismo estilo, pero principalmente en la primera página, que tiende a ser un poquito más complicada porque tiene datos, no está escrito en prosa, tiende a ser un poquito más complicado el manejo de los pasos, pero vamos a dedicarle el tiempo suficiente para poder corregir y que salga todo en una página. Como le digo, puede jugar un poco, incluso en el caso de los cuadros, por ejemplo, yo no les pido tampoco que sea un solo tipo de interlineado. En el caso de un cuadro, por ejemplo, puede ser un interlineado de 1.0, o sea, que sea cortito para no dividir el cuadro. Pero si ese cuadro es de 1.0, todos los demás cuadros deben ser 1.0. Esa es la regla. Yo no tengo ningún problema, usted puede utilizar el interlineado que quiera, el tipo de letra que quiera, mientras se mantenga durante todo el informe, y que no va a aparecer como un Frankenstein. Vamos. En el caso por ahí, algunas otras personas también, en el caso de antecedentes, pusieron mucha información, muy buena información, pero se vuelve difícil de leer porque todo estaba escrito como en un solo párrafo. Entonces, la forma que yo les aconsejo que puedan hacerlo es que lo dividan en párrafos y que sean no tienen que ser todos párrafos de 3, no. Puede ser un párrafo de 4, uno de 5, uno de 4, uno de 6. O sea, pueden jugar con esto porque no vamos a cortar una idea porque se vea bien. No es que va a decir, y tiene una buena relación, punto, con el papá en el siguiente párrafo. O sea, hay que jugar un poco con este tema porque tampoco vamos a sacrificar por lo estilizado de un informe, la calidad de información. O sea, sí debemos de tener eso en consideración. ¿Está? ¿Duda? ¿Alguien más? Una pregunta, Lick. Por ejemplo, en mi informe yo puse como código, porque es que le pusiéramos código a los nombres, ¿verdad? Yo le puse, o sea, como mayúsculas y números. O sea, es que me dice como usa diferente tipo de letra. O sea, pero es como un código, no necesariamente. O sea, sí, ya lo entendí. Recuerden, por cierto, qué bueno que Stephanie me dijo eso, porque habían como una o dos personas que pusieron el nombre del cliente. Entonces deben de tener mucho cuidado, se los dije, deben de corregir y ya no se debe prestar ese tipo de situaciones. En el caso de los nombres alfanuméricos, que lleva letras y que lleva números, puede tender esa variación. Pero si usted como tal, Stephanie, sabe que no hizo otro, o sea, que no está utilizando otro formato, no hay ningún problema. Por ahí es que algunos también se dedican de repente, no quiero decir que este sea su caso, puede ser. A lo mejor hay personas que de repente por generar un comentario simplemente lo hacen. Por ahí corregir un par de comentarios
que escribieron, esto no debería de ir aquí. Y yo les puse abajo, sí, sí debería de ir aquí. Entonces, por eso les digo, la calidad de los comentarios debe de ser algo importante para nosotros. ¿Cómo estuvo Chichi de la gripe hoy? ¿Qué mi amor no es eso? ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Clarísimos? Ok. Abro otra puerta. ¿Dudas con el informe de BBP? A ver, tenemos a Eduardo, después Reina. Vayan levantando la mano y ahí dejen. Puede ser que tal vez hayan las mismas dudas. Empecemos, Eduardo. Bueno, licenciado, yo traigo más que todo 3 dudas, licenciado. La primera es, bueno, pude observar que en el machote que usted nos envió como para realizar el informe, hablamos de clave en la prueba, ¿verdad? En la prueba aplicada en ese apartado, pero también sale clave código, que es una diferente numeración. Para nosotros no aplica eso. ¿Cómo? Sí, en el formato de informe que les mandé, aparece clave y código en la prueba aplicada. Sí, correcto. El código es donde yo tengo la duda, licenciado, porque es algo que no lo vimos, entonces no sé si para nosotros aplicará o habrá otro método para realizar ese código. No, es muy sencillo. Vean. ¿Tiene su informe ahí? De MMPI. ¿Sí? No lo tengo. ¿Alguien tiene y que quisiera participar para que veamos un código? Ahorita tengo abierto para que puedan compartir pantalla. Si alguien quiere compartir su caso y así mismo hacemos la práctica. Pero sobre todo que tenga escalas arriba de 65 en las básicas. ¿Nadie? Lic, A ver, no logro ver. Reina. A ver. Bueno, no, yo no lo puedo compartir, pero es que yo creo que bueno, si el compañero ya hizo la clave, no sé si el compañero se acuerda que nosotros teníamos que ubicar las puntuaciones totales, o sea, las de las escalas básicas o clínicas, de mayor a menor. ¿Recuerdas eso? Bueno, entonces el número, vos ibas poniendo abajo el número, vaya, digamos que la número 2 era la mayor y después te saltas a la 7. Ese es el código, esos numeritos que te salieron de ordenar de mayor a menor, si no me equivoco, ¿verdad, Lee? Ok, ahorita resolvemos la duda. Este es el ejemplo que les puse en la presentación. ¿Okay? Vamos a saltarnos ya ese paso que acaba de comentarnos Reina. Estos son los puntajes por escalas, la puntuación natural, la conversión a puntaje T y también de las escalas de validez. Saltamos ese paso y ya están ordenados de mayor a menor. Entonces, lo que yo debo de identificar para elaborar el código es todas las escalas que estén arriba de 65T. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me ubico? ¿Cómo sé cuáles son aquellas fácilmente? Si usted ya tiene la clave elaborada, me voy entonces a donde está el símbolo de 65. Que el símbolo de 65 es el más. Vamos, voy a poner en color azul. ¿Ok? Que es este. Eso quiere decir que todas las escalas de ahí hacia la izquierda están arriba de 65T. Por ende, todas estas escalas van a formar mi código. Eso quiere decir de que para este ejemplo, el código sería de mayor a menor, 6, 2, 4, 7, 8, 3 y 1. Ese es mi código, la primera parte de mi código. Posteriormente, hacemos el análisis al revés, de menor a mayor. Eso quiere decir la misma numeración, pero ahora de derecha a izquierda.
quiere decir 1 3 8 7 4 2 y 6. Este es un ejemplo un tanto extraño. Casi no van a encontrar esa cantidad esa cantidad de valores por encima de T65. A lo mejor, o a menos que la persona realmente haya contestado al azar y haya contestado todo verdadero. Ahí sí es probable que tengamos este tipo de códigos. Pero entonces, yo no les enseño, o sea, les quiero explicar eso. Así como les enseñé el coeficiente de Goff, porque no considero realmente que sea una herramienta para ustedes en este momento, por lo menos. Igual pasa acá con los códigos. En su manual, en el manual de interpretación de Emilia Lucio, aparece un apartado que hace análisis por tipos de código, pero principalmente con códigos de 2 y 3 dígitos, no de 7, 8, sino de 2 o 3. Entonces, esto, si me preguntan a mí no me gusta ese tipo de análisis, ese tipo de interpretación, porque parece recetario, porque usted no lo construye, sino que simplemente se copia y pega. Y entonces parece como un informe. Ustedes no sé si han tenido la oportunidad de ver informes, por ejemplo, del Ministerio Público, aquí en Honduras. Todos son iguales. Sí, Y yo no culpo al psicólogo. Yo no lo culpo, porque la carga laboral que tienen ellos, la demanda que tienen de generar informes, entregan 30, 40 informes al mes, tienen que apoyarse de alguna forma. Entonces, por eso yo no les enseño la interpretación por medio del código. Pero más adelante ustedes pueden echar mano de esto. Más adelante, cuando ya han aplicado unos 50 MPI, por lo menos. Yo todavía no lo utilizo, porque no me gusta. No me gusta. Yo considero de que la interpretación que hago de una persona es individual, es irrepetible. Entonces, para mí, estar copiando y pegando información que puede ser que no sea apegada a la realidad, no me gusta. Entonces, para eso nos sirve el código, para poder generar un proceso de interpretación adicional. Pero yo, como les digo, salgo de la responsabilidad de contarles que existe algo que se llama código, pues no se lo voy a enseñar porque no lo vamos a aplicar. ¿Vamos? Pero para el informe aplicaría, licenciado. Para el informe solo van a hacer el código. Justo. Interpretación por código no hay, solamente el código. ¿Estamos? Lick, Sí, si el código solo tiene un número, digamos, en el caso de alguien. Igual, hacemos un espejo. Por ejemplo, ¿cuál es la escala? 1. ¿Cuál es la escala, Rubí? La mía, ¿Sí? La que está. la 2. 2. De 2, pleca, 2. Ay, perdón. 2, pleca, 2. Y ese es el código. ¿Y qué pasa si no tiene nada? Entonces pone usted código, 2 puntos, ninguno. ¿Estamos? ¿Estamos? Pero no dejen de poner eso. Porque si usted no pone código, 2 puntos, ninguno, a mí me va a decir o se le olvidó, o no lo puso, o no lo entendió, o no sé. Aunque yo sepa que no tiene arriba de 65. Pero lo importante no es que yo lo sepa, es que usted lo sepa. Lick, estos códigos son en base a la puntuación T, ¿verdad? Estos códigos son en base a la puntuación T, ¿verdad? Puntuación T. Ok, Lick, gracias. Listo. Una consulta, fíjense que en mi caso no me salió ninguno arriba de 65. ¿Ningún qué? Arriba de 65. Código, 2 puntos, ninguno. ¿Vamos? Ok. Ok. Antes de volver con Eduardo, yo creo que está resuelta esa. A ver, Reina, démosle un chance a Reina.
y volvemos a las otras dudas. ¿Qué fue? Tengo una duda, Lick. Se supone que, bueno, en los signos que tenemos que poner al lado de los números, supuestamente solo, según el video del taller que yo vi, solo usaríamos a partir del asterisco. Creo que es a partir de 109, por ahí creo. Ah, sí, a partir de 109. Entonces no usaríamos el de 110 a 120, esos no. Yo los utilizo cuando hay, o sea, cuando hay una puntuación arriba de esto. Yo ahí sí los utilizo, pero lo que les quiero comentar y lo que les hice saber en el video es que estos dos símbolos no son símbolos oficiales del manual oficial de la prueba. O sea, salieron como una respuesta a una necesidad de puntuaciones súper altas. Entonces, si ustedes recuerdan y ven en el ejemplo por acá, las puntuaciones, los símbolos rojos son de los intervalos que no tienen puntajes, que igual se colocan, pero que no tienen puntajes. Pero si ustedes ven, yo no coloco el triple signo de interrogación acá, porque como les digo, no es un símbolo oficial. Pero si yo tengo una escala por encima de 100, de 110, sí se los coloco. ¿Estamos? El momento donde yo no los coloco es cuando no tenemos escalas dentro de ese intervalo. ¿Estamos? Okay. Otra duda. Sí. Estaba viendo el ejemplo del que nos mandó y al final en anexo dice frases significativas. ¿Cómo sacamos eso? Ahorita lo vamos a abordar. Ok. En el caso... Entonces, en el caso de donde están los baremos, en el folder de baremos, hay un espacio que dice grupo de frases significativas 1 y 2. ¿Ok? ¿Ven? Entonces, abran el documento y les va a enviar una imagen, les va a llevar a una imagen muy sencilla. En primer lugar, quiero comentarles lo siguiente. ¿Ok? Este grupo de frases significativas no se aplican todas, a menos que usted tenga un individuo que haya puntuado las 10 escalas por encima de T65. Entonces, este grupo de frases significativas nos ayuda a nosotros a identificar aquellas respuestas que nos da el individuo que pueden volverse problemáticas en algún momento. Como por ejemplo, ustedes recuerdan que se hablaba acerca de una prueba, perdón, de un ítem que hablaba acerca de contemplar el suicidio, por ejemplo, de contemplar o de tener, por ejemplo, algún tipo de alucinación significativa. Entonces, para este tipo de casos es importante detectarlos y detectarlos a tiempo. Y para eso nos sirve el grupo de frases significativas, para identificar ese tipo de casos. Entonces, en el caso de la grupo de frases significativa 1 y grupo de frases significativa 2, tiene esos recuadros y tiene unos apuntes a mano. No sé si soy yo, si son mis ojos o si es mi pantalla, pero sí se ve. No, sí, eran mis ojos. Ok, entonces, si ustedes ven, esas anotaciones a mano están los valores por escala, 1, 2, 3, 4, 5, hasta la 0. En el caso solo de la 0, no tiene grupo de frases significativas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Lo primero es que usted va a identificar su código. Eso quiere decir los puntajes arriba de 65. Y va a ubicarse en esta página y va a ver que tiene cada uno de ellos un número. Entonces, en el caso de 1 de la hipocondriasis, perdón, ¿qué querés?
En el caso de la escala 1, que es hipocondriasis, se conforma del grupo de frases significativas 1 y 2. Eso quiere decir que me voy a este punto donde dice 1 al lado, estado ansiedad agudo, y 2, amenaza de ataque. Hasta aquí estamos bien. Y hay ciertas combinaciones, como por ejemplo la 2F, 3F, 5B. Eso significa, cuando el ítem 2 es contestado falso, se vuelve significativo. Entonces, un segundo para mostrarles el por qué se vuelve significativo esto. ¿Ok? Por ejemplo, dijimos el 2 contestado como falso puede ser significativo en este tipo de situaciones. Como tengo buen apetito. Normalmente, ¿qué se asocia a una persona que no tiene buen apetito? Una persona enferma, una persona que de repente no tiene muchos ánimos por seguir adelante, etc. Entonces, ese procedimiento lo vamos a hacer con cada uno de estos puntos. Entonces, una vez que yo los identifico, ¿sí? Coloco entonces solamente si mi paciente me contestó el 2 como falso, muy sencillo. Lo que voy a hacer es que están viendo mi Excel ahorita, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Entonces, lo único que vamos a hacer es copian la pregunta, ¿sí? En los anexos, esto va como anexo en el informe. Copio el ítem, copio la pregunta y copio la respuesta que dio. Para que ustedes vean entonces al final de dónde sale esta información. ¿Estamos? Esto va a salir dependiendo de cuántas escalas tengan arriba de 365. Si usted tiene una, solamente esa una van a prestar la atención. Si tiene dos, a esas dos también le van a prestar atención. Si no tiene ninguna, qué suertudo. ¿Estamos? ¿Dudas? Sí, qué suertudo, pero no se llevan esa experiencia, ¿no? Así que les ahorra trabajo, pero no experiencia. Espérenme un ratito, permítanme. Ok, ¿estamos? ¿Todo bien? ¿Clarísimos hasta ahorita? Entonces ya resolvimos en el caso Reina y creo que Eduardo todavía tenía una pregunta. Sí, bueno, una de las tres que traía era la de reina de las frases significativas. Y la otra es, licenciado, usted lo mencionó, pero no sé si fue que me distraje, perdí la atención en un momento, pero en caso de que tengamos que diagnosticar, ¿lo debemos de hacer? Acuérdense que se tienen que apoyar de todo. Por eso al inicio de la presentación yo les puse que deben de tener un conocimiento en psicopatología. Entonces, si usted considera que su ojo clínico, los criterios diagnósticos
y aparte la prueba le da la información relevante a usted para hacer el diagnóstico, no le tenga miedo, hágalo, no hay ningún problema. Acuérdese que antes de que ese informe llegue a su paciente, pasa por el filtro de su compañero y luego pasa por mi filtro. Y yo no voy a dejar que llegue un diagnóstico malo o erróneo o precipitado a su paciente. No tenga miedo. Vaya, hágalo. Ahora sí ya una cosa diferente de diagnosticar más que los casos así bien bonitos que los ponían anormal con todos los datos y los síntomas. Aquí es al revés. Que usted tiene que empezar a hacer los datos para generar ese síntoma. Vamos. Perfecto, Lick. Listo. Reina. En el ejemplo que usted nos mandó, bueno, la persona aquí usó, en la conclusión diagnóstica usó 5 ejes. Es necesario usarlos, ponerlos todos. Acuérdense que esta es una práctica. En los 5 ejes, traten de practicarlo porque, como les digo, no, la idea mía no es que se quede nada más aquí en la clase, sino que cuando vayan a hacer su práctica profesional, no vayan a dar de bruces porque en anormal ya no se está enseñando. Y los entiendo porque no es lo que nosotros utilizamos en DSM-5. Y anormal, la Biblia es el DSM-5. Creo que ustedes se ahorraron por lo menos de no andar cargando el mamotreto de libro, andarlo cargando, así que por lo menos se ahorraron, solo abren el PDF y se acabó. Pero, ¿ah? Yo no, Lick. Usted sí le tocó llevarlo, bueno. Véale el lado positivo, por lo menos sacó brazo, hombro, un poco abdomen, entonces, porque el libro es una cosa brutal. Entonces, quiero que hagan la práctica. Háganlo, lean, porque esa es la idea que ustedes se lleven de acá. Que puedan practicar el diagnóstico multiaxial. Recuerden que la conclusión diagnóstica no es solo poner los 5 ejes. Usted va a colocar datos más importantes, los datos más relevantes, su opinión y su ojo clínico, y después viene el diagnóstico multiaxial. ¿Estamos? Okay. Una última cosita, Lick. Sí. En los anexos va el vaciado, ¿verdad? Pero tiene que ir la interpretación o la borramos. ¿Cómo la interpretación? O sea, está el vaciado, está las escalas, lo que Sí, ese manténgalo intacto. Okay. Ese manténgalo intacto. Va a colocar los anexos ya están en la rúbrica. Todos los anexos que deben de ir. Va el CASIC, va los vaciados. En el caso, tengo que hacer una ligera corrección. Porque si no me equivoco en la rúbrica dice 2 CASIC y 2 vaciados. En el caso de ustedes eliminé un CASIC y eliminé un vaciado. Entonces, nada más es un CASIC, un vaciado. ¿Estamos? Y de ahí el grupo de frases significativas que lo acabamos de ver. Y creo que solo es eso, no recuerdo bien. Creo que eso solo esos son los ejemplos. Y obviamente la hoja de Excel, pero ese ya lo tengo. ¿Estamos? Okay. ¿Dudas? Lick, entonces, en caso de que tengamos que hacer un diagnóstico, entonces siempre nos vamos a basar del DSM-5, pero con un diagnóstico multiaxial. Perfecto. Sí, porque ¿cuántos de ustedes a honestidad vieron CIE-10? ¿No? ¿Nadie? Sí, por eso esta práctica es una práctica así como medio mestiza, medio que agarra de un lado, agarra de otro, porque no tenemos no van a tener la oportunidad de hacerlo en otra ocasión. ¿Estamos? Ok. Entonces, les quiero regalar la segunda hora para que vayan a trabajar. Ustedes ven mucho trabajo. Entonces, vayan a trabajar en eso. El miércoles volvemos a dedicar tiempo para resolver dudas, dar los toques finales. Y si ustedes se dieron cuenta, bueno, pues el jueves ya es julio, por cierto. Entonces, para que ya vayan contemplando todo esto. Van a fallar, ¿Perdón?
Nos va a dar un descanso. Que si le voy a dar qué, Descanso, le digo. será. No, hombre. No, Es broma. no, mentira. Pero la verdad que la última unidad, la tercera unidad, la última es el integrado, pero es una clase realmente esa unidad, es muy corta. La última unidad, la tercera unidad, que es la de WISE, es más sencilla. Ustedes ya traen esa línea de WIPS y WIS y eso ya se les hace muy conocido. Lo que sí les quiero recordar es que para el 11 de julio tenemos la entrega de los videos de aplicación. Todavía tienen tiempo, tienen cerca de un poco más de 2 semanas para poder hacer para poder conseguir las pruebas. En el caso del SEM, no tengo ahorita el número porque la practicante que estaba ya se fue, que era con la que yo tenía en contacto. Déjenme averiguarlo, por favor. Más bien, si alguien me puede enviar un correo electrónico, hoy no, mañana, por ahí tempranito, para contactar al licenciado Marvin, que él es el encargado del SEM, y pedirle el nuevo número de teléfono de la persona que está encargada en el SEM para que les preste la prueba, porque ya las están prestando. Solo que tienen que ir a traerlas a la casa de la persona, a la casa de la práctica. Entonces, por ahí yo les paso el dato, ustedes se ponen en comunicación. Y si no, de igual manera, la verdad es que lo único que ustedes necesitan son los cubos. Si usted tiene cubos de WIS, son exactamente los mismos. Entonces, no necesita nada más. Y en el caso de las libretas de estímulo, ya las tengo contempladas. Solo es de que imprima las primeras 2 páginas o las primeras 3 páginas para hacer la demostración. Y eso es todo. No tiene que imprimir toda la libreta de estímulos. No tiene que imprimir toda la información. Por ejemplo, en el caso de cuando expliquen la prueba, por ejemplo, de claves, no tienen que imprimir todo a la hoja de respuesta, sino que solo los reactivos de práctica y los reactivos de ejemplo. O sea, es una versión un poco más, no quisiera decir light, pero digamos que de menor costo para todos. Pues, de todos modos, ese papel al final usted no lo va a usar, no va a terminar votando. Yo tampoco quiero que imprima un documento entero para que lo use 2 minutos. ¿Estamos? Entonces, vayan haciendo las averiguaciones. Porfa, alguien que me recuerde mañana de escribir al licenciado Marvin para que me dé el número y se lo mando por correo electrónico para las personas. Esa es una ventaja que tenemos nosotros como grupo, que creo que ninguno de los demás compañeros que está dando medición 3, creo que ya todos ya la vieron, pues. Entonces, la mayoría de las pruebas no tienen que pelear, así que va a ser un poquito más fácil. ¿Estamos? Lick, me puedo quedar con usted al final. Ok, no hay problema. Yo también. Ok, listo. Entonces, si no hay más dudas para el resto, nos vemos el miércoles. Traigan dudas. No quiero sentarme montón. aquí. ¿Ah? Yo voy a aparecer con un montón, le digo. Bueno, esa es la parte de enseñar. No, Lick, yo le quería hacer una consulta. Bueno, es que yo no entré a las 2 últimas clases, no sé si fue un poco notorio, no sé, no le pregunté nada porque como no puedo entrar, salí tarde del trabajo. Y sí, yo tenía una consulta. Sí, me fijé que la clase 12 sí la subió, pero lo que yo el día miércoles, no sé si está en los otros videos, logré ver el video de Cacique y comencé con el taller de MMPI 2, que dice. Entonces no sé si la mayoría de lo del informe también estaba ahí. Ah, es que el día miércoles tuvimos una sesión bien corta, como de media hora, creo, algo así. Y en esa sesión les explicaba de cómo ver los videos. Ah, listo. Entonces, pero no recuerdo si subí esa clase como en media hora. No, no está. No, pero si fue corta, no. O sea, me pongo el día con esto, solo. Voy a tratar de hacer con esto. No, pero es que ahí les coloqué, déjenme ver, si no la voy a subir ahorita, porque ahí les expliqué los puntos más importantes de los videos. Porque hay un video de 3 horas que no es necesario que lo vea, Sí. porque Sí. es un refuerzo realmente. Es un refuerzo de lo que ya habíamos visto. Entonces, déjenme ver.
2 del 25. Ah, no. No subí la clase 11. Entonces, ahorita voy a subir la clase 11. Y aquí la tengo. Sí, aquí está. Ahorita se la subo. Listo, Lick, gracias. A la orden. Bueno, y para el resto, pórtense bien, aprovechen el tiempo. A trabajar. Gracias, Lick. Bye. Gracias, Lick. Buenas noches. Lick, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Lick. Gracias, Lick. Que tenga buena noche. Gracias, igual.